Cuando tú comienzas a fallar en tu vida, lo primero que se pierde es tu capacidad de escuchar la voz de Dios y por ende la capacidad de tomar buenas decisiones. Porque la vida cristiana, más allá de misticismo, más allá de religiosidad, más allá de cosas raras, es una vida basada en decisiones que se toman a diario y a cada instante, que honran o deshonran el nombre de Dios. Esa es la vida cristiana. Tú tomas decisiones todo el tiempo que honran o deshonran a Dios. Entonces, fíjate que no es ni siquiera la forma como caminas, ni siquiera la forma como te peinas. Si fuera por la forma como me peino, ya estaría perdido. Creo que ahorita estoy más despelucado que... Sí, pero bueno, dejémoslo de ese tamaño. No me miren a mí, miren al Señor, dijo. No, pero si vamos a la Biblia, Pablo dijo: mírenme a mí, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No nos lavemos las manos, mis hermanos. Seamos luz para el mundo de verdad. Porque queremos ser luz cuando nos conviene, pero se nos funde el foco cuando no nos conviene, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que entender es que la vida secreta es la base para todo en la vida cristiana. Porque es el lugar donde el Señor te da las estrategias para vencer las batallas diarias de la vida. Y por eso es que nosotros necesitamos permanecer conectados con el Señor en la vida secreta. Ahora, en este orden de ideas, hemos estado hablando de diferentes temas y es importante saber que cuando hablamos en enero, ¿sí? Solo voy a hacer un recuento. Bueno, no lo voy a hacer porque lo tengo para hacerlo ahorita más adelante. Vamos a seguir con el tema. En la consecución de temas que hemos estado hablando, el mes pasado hablamos de un tema que, ¿cómo se llamó? Me impresiona que no se lo aprendieron. Paulita, tú duermes conmigo y llevando a la gente por el camino de la perdición. Ahorita cuando comenzó el culto, que cómo era, y les dijo el nombre que no era. Algunos lo dijo como eran y ella dijo: no, así no. Y yo: ay, no, cualquiera que haga caer uno de mis pequeños, ¿sí? ¿Cómo se llamó el tema del mes pasado? Eso, ¿sí? Por allá el otro, que 1000 de pan para el otro año, algo así. Que no, que nuestro pan diario. Yo quiero que entendamos una cosa en esta noche y es lo siguiente. Es una locura porque fíjate que el orden de la oración nos lleva a entender cosas que realmente necesitamos. Y si tú te das cuenta, el Señor tiene cubierta las necesidades que nosotros, ¿sí? O sea, el Señor lo dijo. Él cuida de las aves, cuida de las flores, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Sí? Y yo creo que hasta aquí, hasta este punto, nosotros hemos experimentado la bondad de Dios. ¿Cuántos hemos experimentado la bondad de Dios? ¿Sí? Entonces, cuando tú le pides lo que crees que necesitas y recibes lo que realmente necesitas, a veces te decepcionas. Y nos matamos la vida persiguiendo cosas que creemos que necesitamos, cuando el Señor ya nos dio lo que teníamos, lo que necesitábamos. Pero fíjate cómo es de lindo el Señor, que cuando te da lo que necesitas, inmediatamente te muestra algo que tú y yo no hemos querido reconocer que sí necesitamos, y es el perdón. Eso está ahí en otro punto. No sé por qué me estoy adelantando tanto, pero bueno, aquí vamos. Entonces, cuando nosotros hablamos del perdón, rápidamente nosotros nos imaginamos de personas que nos hicieron daño, ¿sí? ¿A cuántos nos han hecho daño? ¿Sí? ¿Te parece Alcohólicos Anónimos? ¿Sí? Sí. Sí, Señor, Dolorán, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del perdón, inmediatamente tenemos que pensar en un daño que fue causado por alguien, ¿cierto? A otra persona, ¿sí? Ahorita más de uno está ahí acordándose. No vayan a llorar, por favor. Dejen la llorada para el final, porque les voy a dar sentido a esas lágrimas a través de la palabra. Y yo quiero que entendamos algo en esta noche, y es que la idea de la lógica humana del perdón suele ser muy diferente a lo que el Señor enseña en su palabra, de lo que realmente es el perdón. Y es una locura, porque cuando a ti te hablan de perdón, o sea, para ti, ¿qué es perdonar? Hagamos el ejercicio, alguien que me diga qué es perdonar. Ahorita no falta, perdono pero no olvido. ¿Sí? ¿Sí? Ser libre, olvidar. ¿Sí? Perdón es lo que alguien pide cuando va a pasar, perdón. Sí, y pasa. Sí.
no sé, las ideas humanas y más basadas en nuestras propias experiencias a veces suelen desviarnos por un camino que no es realmente el que Dios quiere enseñarnos. Ahora, para peor de colmos, cuando nosotros hablamos del perdón, otra vez dentro de la lógica humana, pero un poco más técnico, por decirlo así, mira lo que dice la psicología. Dice, el perdón es un proceso voluntario, hasta ahí estamos bien, ¿sí? Y consciente, obvio, ¿sí? Nadie lo están obligando, de gestionar las emociones negativas como el rencor, el resentimiento y la ira hacia una persona que causó un daño o una ofensa. Hasta ahí suena como bien. Pero mira cómo sigue, dice, implica dejar de lado el resentimiento para alcanzar la paz interior y el bienestar emocional, sin que esto signifique olvidar o justificar el daño, ni reconciliarse con el ofensor. ¿A quién le parece bien esta definición? ¿Sí? ¿A quién se le prendió ahí el radar? ¿Sí? Y fíjate que alguna vez aprendí algo, y es que una verdad a medias es una gran mentira. Fíjate cómo suena de lindo, ¿sí? Con gestionar emociones, todo el cuento. Y ahora hago la aclaración, no tengo nada en contra de la psicología, ¿sí? Y ahora en este tiempo nos hemos apoyado en algunas herramientas para darle dirección a la energía que les sobra a nuestros hijos, ¿sí? Pero pues todo también guiado dentro de los límites y el marco de la palabra, ¿no? Pero fíjate cómo a veces lo que suena tan lindo puede terminar en algo catastrófico. Porque si el final del perdón no es la reconciliación, entonces el perdón no sirve para nada. Imagínate que Dios te dijera, yo te perdono pero nunca te vuelvo a hablar. O sea, tú tranquilo, yo no te voy a cobrar los pecados, pero, o sea, de mí no esperes que te hable. ¿Cómo te sentirías? ¿Mm? Que el Señor te dijera, yo perdono pero no olvido. ¿Sí? ¿Cómo nos sentiríamos? Es una locura. Y aquí hay algo que viene y es un contraste que el Señor me puso en el corazón como un juego de palabras que yo decía al principio, pero bueno, es un juego de palabras, entonces ¿a qué estamos jugando, no? Entonces, frente a esto yo me preguntaba, pero ¿qué entonces es un milagro? Y entonces busqué la definición de milagro, ¿no? Así la más de diccionario, y literalmente de la RAE. Dice así, es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Normalmente cuando hablamos de perdón, muchas personas dicen, eso no se puede perdonar. O yo no sé si tú mismo lo has dicho. Yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Yo a veces en escenarios todos como deschavetados que me planteo en la cabeza, yo digo, no, si alguien le hace algo a un hijo mío, yo no lo perdono. No, ¿cuántos no están ahí de acuerdo conmigo? Sí, pues estamos todos mal. ¿Sí? Claro, uno diría, no, es que y yo crecí escuchando esa frase de mi mamá, es que es la sangre. Sí, la sangre que le va a salir al que se meta con, ¿sí? Y uno pensaría ese tipo de cosas, pero la Biblia es tan distinta. La lógica del cielo es tan distinta a la de nosotros. Entonces, eso que pareciera tan difícil de arreglar, eso que pareciera tan imposible de perdonar, normalmente para Dios suele ser no fácil, pero es la entrada al reino de los cielos. Porque tal vez tú un día cometiste un error que realmente era muy difícil de perdonar. Pero aunque nosotros pecamos como hombres, Él perdona como Dios. No hay nada difícil para Dios y no hay nada que Él no pueda perdonar. Hago una aclaración, ¿no? No quiere decir que entonces, como Dios me perdona, yo sigo ahí, peca, reza, empate. No. Cuando tú tienes esa actitud del que peca y reza, empata, honestamente tú no sabes qué significa el perdón. Entonces vamos a entrar en este tema y vamos a avanzar aquí, porque aunque he querido como no gastarme el tiempo, ya se me está acabando. Yo le titulé a este mensaje El milagro del perdón. Y el primer punto es, ¿de dónde flores si no hay jardín? ¿Cómo se llama el primer punto?
Entonces, como veníamos hablando ahorita en la introducción, nosotros tenemos una percepción sesgada por nuestras experiencias personales. Tú ves la vida, a diario tú ves la vida según lo que tú tienes dentro, ¿sí? Si tú fueras abogado, entonces tú estás viendo cómo solucionar o empeorar los problemas que están, ¿sí? ¿Sí? No sé, Andresito, yo me imagino que él va viendo ángulos, cálculos, todo, así como Robocop, ¿no? Hay puros números, él va por toda la arquitectura, ¿no? Entonces aquí longitud, pendiente, ¿sí? Un médico va viendo ahí, ¿cómo se llama? Neumonía, ¿sí? Cada quien ve la vida desde su punto de vista y lo que tiene adentro. Oído lo que te voy a decir. Porque ahora, vuelvo y digo, no tengo nada contra las profesiones, ¿no? La vieja chismosa que ve una oportunidad todo el tiempo ahí. Pero ¿sabes qué pasa cuando el Señor nos ve a nosotros? Él ve una oportunidad de amar. Y tal vez si nosotros como prioridad en nuestra vida no tuviéramos nuestras propias metas, nuestros propios logros, no andaríamos viendo la vida según nuestra propia prudencia, como dice la palabra, sino que si la prioridad de nuestra vida fuera ser más como Dios, tal vez veríamos a los demás como Dios los ve y nos evitaríamos muchos inconvenientes y estaríamos viendo más oportunidades para amar que para destruir. ¿Aló? Entonces el perdón no lo podemos sesgar bajo una experiencia personal, porque tal vez las experiencias no han sido buenas, y aunque hoy pareciera que esas cosas que nos hicieron daño en el pasado están sanas, realmente eso nunca tuvo una verdadera solución. Entonces normalmente, de donde flores si no hay jardín, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Y es impresionante porque el Señor en la palabra nos dice que nosotros tenemos que orar de lo siguiente. Dice: Señor, o sea, danos hoy el pan, ¿cierto?, de cada día. Y enseguida dice: y perdona. En Mateo dice nuestras deudas, y en Lucas dice nuestras ofensas. Dice: como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, o a los que nos deben, o a los que nos hacen daño. Es una locura. Y fíjate cómo sucede. Si tú no has recibido el perdón de Dios, y lo decía ahorita mi Paulita, es muy difícil que tú puedas dar de eso que no tienes a otra persona. Y bueno, pues de esa dinámica ya la tenemos clara porque la hemos hablado mucho, entonces no voy a ahondar ahí. Quiero pasar a lo siguiente, y es la lógica del cielo. La lógica del cielo es totalmente diferente a la nuestra. En el cielo, si tú quieres ser el mayor de todos, ¿qué tienes que ser? Siervo de todos. En el cielo, si tú quieres ganar tu vida, ¿qué tienes que hacerla? ¿Ah? Y cualquiera diría: en el cielo, si te dan un bailado, ¿tú qué haces? ¿Sí? Te preparas para recibir el otro. No, pues nos ponemos bíblicos, ¿no? Si me dan un bailado, no, es mejor dar que recibir. Entonces, ya estamos listos, ¿no? En el cielo, si alguien te pide la túnica, tú le das también, ¿qué? O sea, fíjate cómo sucede. Y aquí nos defendemos: no, pero es que nadie puede conmigo, nadie puede contra mí. ¿Sabes? Anota Romanos 12. La palabra dice en Romanos 12, y estos son unos pasos importantes para que tu oración sea efectiva. Porque es que si no pasa esto, realmente lo único que tú estás haciendo es perder el tiempo. Y dice en el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces dice, no seamos, cuando dice siglo, está hablando como del sistema de este mundo, a los valores que tenemos hoy en día, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿cierto? Entonces no tenemos que conformarnos al sistema de valores de este mundo. De hecho estaba escuchando como un artículo, como un estudio hicieron un estudio en los Estados Unidos, y han venido como siguiendo toda la degradación social que ha habido después de que comenzaron a sacar la Biblia a las escuelas, ¿sí? Me impresionó porque oficialmente
empezaron a sacar la Biblia de las escuelas en 1963. Y yo decía, hombre, en ese año nació mi papá. ¿Sí? Sí, fue en el 63, ¿cierto? Y yo decía, ¿hace cuántos? Porque mi papá tiene un montón de años. Yo decía, ¿hace cuánto sacaron al Señor de las escuelas? Y es tanta la degradación social que a este momento ya no se basan en un sistema de valores para saber si algo es bueno o es malo, sino que es simplemente si la persona se siente bien con eso. La degradación moral ha sido tan fuerte que en este momento las personas son capaces de defender lo que hace un par de años era una total aberración. Y tú y yo, antes de escandalizarnos, tenemos es que pararnos en la verdad y permanecer en ella. Porque los barcos, le decía yo a algunas personas con las que he hablado estos días, los barcos necesitan el faro en medio de la tormenta, no cuando todo está en calma. Y tal vez en estas épocas donde para la gente es difícil encontrar un norte, si tú te mantienes firme en la palabra, puede ser ese faro para esa persona. Y ojo, porque no pueden estar tan lejos, puede que no estén tan lejos, pueden ser los de tu misma casa. Entonces, fíjate cómo funciona. No nos conformamos a lo que nos dicen, sino que nos transformamos en ¿dónde? ¿Qué es lo que tenemos que renovar? La mente, nuestro entendimiento. Y eso se renueva a través de la palabra, de una comunión con la palabra, de nacer de nuevo a través de la misma palabra. En las cartas de Pedro nosotros encontramos que es a través de la palabra que nosotros llegamos al nuevo nacimiento. Mira, la vida que agrada a Dios es una vida que se vive por fe, y la misma fe viene a través de escuchar la palabra. Entonces fíjate cómo la palabra se convierte en un todo para ti. La palabra se convierte como en unas gafas. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de usar esas gafas polarizadas de pronto, que uno se las pone y se ve como el reflejo de los rayos del sol, se ve así como de colores y uno dice, uy, qué locura, uno se las quita y uy, no veo nada, se las pone. Para la pesca uno se pone esas polarizadas y se alcanza a ver por debajo del agua un poco y ahí no ve los peces, porque no está cortando el reflejo del sol. Entonces como que tú te pones esas gafas y no estás viendo lo que todo el mundo ve, sino que tú ves algo más profundo. Y esas gafas son la palabra, la dirección de Dios que te hace ver las cosas de una manera distinta, que te hace ver donde hay un alma perdida, te hace ver una oportunidad para amar. Donde hay una persona desechada, es alguien que una persona por la cual el Señor fue a la cruz. Donde supuestamente hay un hogar perdido, es una oportunidad para que nazca el perdón y para que se construya el verdadero amor. Porque tal vez si se perdió o se está perdiendo es porque no estaban basados en la palabra, sino que estaban basados solamente en los sentimientos. Entonces cuando tú te renuevas a través de la palabra, de la comunión con Dios, pero hay un resultado. Tienes la capacidad de comprobar, porque la información que hay dentro de ti cambió. Entonces tú ya no hablas según tus experiencias, tú ya no hablas según lo que te enseñó tu abuela. Tú ves la vida y hablas según lo que aprendiste en la palabra, y por eso estás capacitado para comprobar la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué para la gente suena aburrido vivir para Dios? Por lo que tienen en la cabeza. ¿Tú crees que el que anda con dos amigas, la primera y la segunda, y parece una caja de cambios, ¿no? Tercera, cuarta y quinta, ¿sí? ¿Tú crees que él va a ver algo bueno cuando Pablo en las cartas dice que el hombre que agrada a Dios es un hombre de una sola mujer? Él lo va a ver aburrido. ¿Sabes por qué? Por lo que hay en su cabeza. Pero cuando viene el Espíritu de Dios y renueva lo que hay en él, inmediatamente él puede comprobar que vivir para una sola es lo mejor que hay. Entonces fíjate que el problema del matrimonio no es que, está pensando. No, el problema del matrimonio es que la palabra no es el fundamento y la palabra es Cristo. Fíjate que el problema de la empresa que está quebrada no es que no haya que trabajar, no es que los trabajadores, no. El problema de la empresa que está quebrada es que no está basada en los fundamentos de la palabra. Y la palabra es Cristo. Porque Josué 1:8 dice que si tú meditas de día y de noche y todo el tiempo esa palabra está en tu boca, todo lo que tú hagas prospera. Y eso incluye tu empresa. Entonces fíjate cómo la palabra se vuelve todo para tu vida. Cuando cambia la información que hay dentro de ti, cambia la percepción de lo que hay frente a ti. Entonces la voluntad de Dios, ahí sí como dice en Romanos 12, ¿sabes cómo se vuelve para ti? Buena,
agradable y perfecta. Entonces es una locura, porque entonces lo que parecía ilógico ahora se vuelve perfecto. Entregar la vida por un montón de gente que no valía la pena y morir de una manera atroz en una cruz es algo perfecto. Cuando lo que hay dentro de ti es lo mismo que hay dentro de Dios. Y quiero pasar a un segundo punto y se lo llamé así: un camino diferente. Un camino diferente. Voy a cambiar de iPad. Listo, muy bien. Entonces aquí yo hice un paralelo entre lo que es perdón para nosotros versus lo que es perdón para Dios. Entonces lo que es perdón para nosotros, como ya lo habíamos hablado, pero yo anoté aquí 3 conceptos que son principales de lo que es perdón para nosotros. Primero, es condicional. O sea, yo te perdono si tú. Yo te perdono, pero. Yo te perdono, mejor dicho, tiene que pasar esto para que te perdone. Esas son nuestras condiciones, ¿no? Y pasa mucho en la vida de pareja, ¿sí? Que es donde más hay roce, venteado. Entonces está ahí el man, porque normalmente uno es el que más la embarra, ¿no? ¿Sí? Sí. Dijo el del meme: el problema de haberle pedido a Dios la mujer perfecta es que ahora yo soy el error en todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está uno pidiendo perdón y ella empieza: ay, pero tal cosa, pero yo veré, pero sí sé cuándo, pero todo se vuelve condicional. Y esa es nuestra forma como nosotros procesamos el perdón que supuestamente funciona bien. Entonces el día que ese condicional se rompe, detrás de esa ruptura del condicional se va el supuesto perdón que había. Entonces nunca hubo perdón. ¿Acaso el Señor te ha dejado de perdonar? ¿Acaso el Señor te ha dejado de amar? ¿Acaso el Señor te ha dejado de dar la vida por los errores que has cometido? Fíjate cómo funciona. Otra cosa, otra característica del perdón según nosotros es que no es completo. Entonces ahí sí es donde pega: perdono pero no olvido, ¿no? Entonces, no, perdóname. Pasan 6 meses y por alguna razón pasó eso. Acuérdate que en febrero estábamos ese día en el carro, estábamos escuchando tal canción después de que colgaste la llamada con tal persona. Eran las 4:55 de la tarde. Estábamos yendo a recoger los niños al colegio que ese día tenían educación física. Sí. Yo me acuerdo que en la puerta estaba parado el profesor de ciencias naturales y que nos saludó levantando la mano. Ese día él llevaba puesto el perfume Carolina Herrera 212. Nunca se me olvida ese día cuando tú me dijiste eso. Entonces, no, pero no es que me habías perdonado. Sí. Entonces, fíjate que el perdón de nosotros no es completo. Y sabes, una tercera, y esa nota la bien grande porque es una locura y es lo que nos mata. El perdón humano, el perdón a nuestra manera, es un perdón que no piensa en el ofensor. Yo te perdono para yo sentirme bien, como leíamos en el artículo de la psicología, para hallar la paz interior y la armonía y el bienestar. Pues bonito, suena lindo, pero ninguna de esas 3 yo la encuentro en la cruz, mi hermano. Ay, qué pena, es que esto es una iglesia cristiana. Después hacemos una sesión de nada, otra paloterapia. No, mentira. Entonces, vamos a hacer el comparativo frente a lo que el Señor enseña del perdón. Y es una locura porque mientras yo indagaba un poco en esto, meditaba y le preguntaba al Señor, el Señor me llevó a entender el perdón a través de la oración del Padre Nuestro. Entonces yo lo llamé así. Voy a cambiar de iPad. 7 pasos hacia el perdón verdadero, según la oración.
Entonces pilas porque cada paso son 1 hora de exposición. Vamos a ir muy rápido. Y ¿saben por qué vamos a ir rápido? Porque es lo que hemos estado hablando, o sea que solamente lo voy a mencionar. Entonces, el primer mes en enero que hablamos. Sí, esa vaina. Entonces, ¿cómo? Entonces, el primer paso es volver al Padre. Si tú quieres no solamente aprender a perdonar, sino recibir el verdadero perdón, lo primero que tienes que acercarte es al que ofendiste. Entonces el primer paso en el caso de nosotros es volver al Padre. El segundo es recuperar nuestra posición de hijos. ¿Cómo se llamó el segundo en febrero? Viviendo como... Uy, esto es una locura. Sí, esto es una bendición. ¿Sí? Aquí es donde se cumple eso que tanto decimos religiosamente, aunque sea por uno, Señor. ¿Sí? No se perdió, no se perdió. Vamos bien. Entonces, en febrero hablamos de vivir como hijos y ¿sabes qué significa eso? Que recuperaste tu posición y ahora eres perdonado. Pero después de que eres perdonado, entras al tercero y ¿sabes? En marzo, ¿de qué hablamos? No, eso no fue en marzo. En marzo hablamos del poder de la oración. ¿Sí? Entonces yo lo llamé el tercer paso, comunión constante. Acuérdate que la oración exitosa es orar como Jesús ora. Fin del comunicado. Entonces, esa comunión constante te lleva a que eso que tú recibiste de Dios no se pierda y que tú tengas la capacidad de dárselo a quien Él te guíe a darlo. Porque si tú pierdes la dirección de Dios, eso que Dios te dio también se va a perder contigo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es que me miran como raro. Pero bueno, vamos al cuarto. El cuarto sí se llama santificado sea tu nombre, ¿cierto? Y yo el cuarto paso lo llamé, esto, o sea, estoy haciendo la aclaración del tema del mes, pero los pasos es lo que estoy mencionando. El paso número 4 se llama igualito a su papá. ¿No han visto cuando dicen, pero es que ese es igualito? Igualito a su papá. ¿Sí? Eso lo dicen mucho las mamás cuando están bravas con el hijo porque hicieron algo como lo hacía el papá. Igualito a su papá. Pero es que igual, o sea, no lo pueden usar para exaltar algo que se hizo bien. Siempre lo usan para retacar algo que uno hizo mal. ¿Okay? Igual, sí, es que yo no he llegado al 7 todavía. Estoy en ese camino de la armonía y la paz interior. ¿Sí? Igualito a su papá. Entonces, ¿sabes? Cuando tú vas por la calle, y es algo que yo le hablaba a las personas del servicio de esta iglesia, del servicio secreto, ¿sí? Es que el reto que nosotros tenemos como iglesia, inicialmente en este pueblo y sucesivamente en esta nación y en el mundo entero, es que se cambie esa forma de pensar de que la gente diga, y dizque cristiano. Y que más bien la gente diga, uff, ese es cristiano. Nunca se me olvida algo que mi papá nos enseñó un tiempo, que era ser tierra deseable. ¿Sí? Ese lugar donde todos quieren ir, ese lugar donde todos quieren estar. ¿Sí? Yo sé ahorita cuál es el lugar donde muchos quieren estar. ¿Sí? Allá en la cama. Entonces, que te vuelvas como esa cama en este momento, esa tierra deseable, ¿sí? Que la gente lo anhele. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando hablamos de santificar el nombre, es que tú reflejas a Cristo con tu vida. Y entonces, cuando tú haces algo, la gente dice, con razón, es que es igualito a su papá. Por eso lo hizo de esa manera. Aunque es una manera que no entendemos, es que lo hizo como Él lo haría. Entonces, con esas cosas que hacemos, honramos y santificamos el nombre de Dios. Ese es el cuarto paso. El quinto, yo lo llamé así, no como yo, sino como tú. Y en mayo nosotros hablamos de un tema que se llamó Reina en mi vida. Entonces fíjate, y que se habla de que la voluntad de Dios comienza a preparar el corazón para hacer la voluntad de Dios. Entonces es entregarle el control a Dios de nuestra vida. Porque sabes, paso a paso nos vamos preparando para poder entrar en caminos que nunca hemos transitado y dejar que Él nos lleve sin saber a dónde nosotros vamos a terminar. ¿Sabes cuál fue el éxito de Abraham? Que salió sin saber a dónde iba. Y a través de solo ese compadre que creyó eso,
nació toda una nación que Dios ha cuidado y ha exaltado por toda la historia, y es una nación escogida, y eso es un privilegio, independientemente de la situación actual, de las posiciones que nos digan, que son, que no son. Yo quiero decirte algo: un día el Señor los va a ver con amor y va a decir: estas son las niñas de mis ojos. Entonces, cuando tú escuches que estén hablando algo de Israel, así tú mismo halles razón humana, porque acuérdate que una cosa es la lógica humana y otra cosa es la lógica celestial, que es esto, lo otro, mejor guarda silencio, no digas nada. Y si en el fondo sientes que están diciendo la verdad, ora por ellos, para que no se desvíen más de su camino. Si crees que lo que están haciendo está mal. Ahora, si crees que lo que están haciendo está bien, no se lo restriegues en la cara al que piensa que lo están haciendo mal, porque ese no es nuestro trabajo. Nosotros somos adoptados, somos gentiles. El evangelio se extendió a nosotros. Desde que el tema de Israel está lindo, pero se queda allá, porque ninguno aquí es judío. ¿Sí? Aquí ninguno de nosotros es Moche Ben Judá ni alguna cosa así. ¿Sí? Todos tenemos más cara de Nukak Maku, ¿sí? Perdónenme, pero pues es que el perfil caucásico por aquí no se ve mucho, ¿sí? Tú y yo somos adoptados, somos perdonados, somos escogidos, y el Señor entregó su vida, la sangre con el más alto valor, para pagar por nuestra vida. Es una bendición. O sea que cada vez que tú quieres, no sé, pretender ser de un mejor apellido, no sé, una mejor de ascendencia, no, es que y uno habla con la gente, es que el abuelo de mi abuelo, ese era español. Y lo dicen con orgullo, ¿no? Yo a veces me siento, mi abuelita me cuenta, ¿no? Y ella me dice: mi hijo, es que sí, es español. Y yo, venga, ¿será que sí? Mira, desde que tú y yo recibimos a Cristo, nuestra ciudadanía es celestial. Nuestra ascendencia, somos hijos de Dios. Ahí con el perdón de mi papá, pero, o sea, más que el nieto, es ser hijo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que realmente funciona en nuestras vidas. Entonces, más allá, vamos al paso número 6, y es que una cosa es estar ante las personas y que la gente diga: ah, es igualito a su papá. Y otra cosa es una conversación interna, que es el paso número 6. Nosotros en junio, nosotros hablamos de el cielo en la tierra, que es traer el cielo a la tierra. Entonces es como el paso número 6, yo lo llamé así lo haría mi papá. Entonces una cosa es que la gente diga igualito a su papá, pero otra cosa es que tú pienses cómo lo haría tu papá. ¿Sí? Yo a veces me pongo a pensar y digo: ¿cómo lo haría mi papá? Y digo: ay, Dios mío. ¿Sí? Mi papá es de arranque, es de empuje, es de decisiones inmediatas, es de decisión, ¿sí? Y yo digo: me falta un poquito más para ser como mi viejo, ¿sí? Pero entonces, cuando trasladamos eso a lo espiritual, entonces cada decisión que tú vas a tomar la vas a filtrar por la palabra, para saber si eso que tú vas a hacer o que piensas hacer lo harías como Dios lo haría. Es una locura. Y en este momento nosotros llegamos al punto número 7, que es el tema que acabamos de hablar. ¿Cómo fue que se llamó? ¿Que 1000 de pan para el otro año? Sí. Eso, el milagro del pan. Mes de julio, que se llamó nuestro pan diario. Y es una cosa tan linda porque, sabes, más allá de recibir la provisión para tus necesidades, que sí está hablando de eso la oración, no lo espiritualicemos. O sea, el tema es tus necesidades. Jesús es el pan que descendió del cielo, pero lo que Él estaba enseñando era tus necesidades. Amén, porque necesitamos del Señor y podemos sacar una aplicación, pero la aplicación específica de cuando el Señor está hablando del pan nuestro cada día, está hablando de tus necesidades, de la ropa, de la comida, ¿sí? De la vivienda. O sea que tú y yo sí podemos orar al Señor por esto. Y amén, porque entendemos a través de esta misma oración que el pan que descendió del cielo también sacia nuestra necesidad espiritual. Pero ¿sabes a qué punto quiero llegar yo con esto? Y el 7 se llama así: el séptimo paso para llegar al perdón es del pan al perdón. Porque hasta que tú no entiendas cuál es tu verdadera necesidad y recibas la verdadera provisión,
nunca vas a poder dar de lo que no tienes. ¿Sabes? Porque cuando tú ofreces el verdadero perdón, le estás dando de comer al hambriento, le estás dando de comer, le estás dando pan a un hambriento que está como un día tú y yo estuvimos, extendiendo la mano porque no teníamos nada que comer. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama gracia. Así que yo te doy un consejo: entre más tú creas que es difícil de perdonar, anímate a perdonar, porque lo estarás haciendo como Dios, que es el único que perdona lo que nadie podría perdonar. Ya nos vamos. Mira eso, hasta se me bloqueó el iPad. Entonces, en este orden de ideas, entramos a nuestro tercer y último punto, y se llama como se llama el mensaje. ¿Cómo se llama el mensaje? Para no hacer el cuento corto largo, lo voy a leer como lo escribí. Espero que me entiendan. Curiosamente, muchos pensamos que cuando hablamos de perdón, lo más difícil es concederlo, ¿sí? Normalmente uno le dice a la persona, perdónelo. Uy, no, eso es difícil, imposible, yo nunca lo voy a hacer. Uno piensa que es esto, ¿no? En parte sí, porque uno también no puede ser insensible. O sea, cuando a alguien le hacen daño, uno no puede, ole, no sienta, perdone, eso, hágase el… Ahora, si es una falta bien grave, una infidelidad, uno no puede llegar allá, pero usted sí chilla, ¿no? Perdone, ¿sí? Hágale que, mire, entre más infiel, más es como Dios. Si lo perdona. No, pues hay cosas que son apenas de sentido común, ¿sí? Ahora, si tú logras perdonar una infidelidad en un matrimonio, obviamente yo creo que con el trabajo y el camino correcto, lo que está por venir en esa relación es mucho mayor de lo que habían vivido, porque estarán viviendo sobre las bases de los principios de Dios, que es un amor que sobrepasa todos los pecados y los errores. Ahora, si tú perdonas la infidelidad pensando y con el temor de que te la volverá a hacer, es difícil. Pero bueno, ese no es el tema. Yo parezco aquí en curso de matrimonios. Pero entonces, estoy hablando de lo que pasa en mi casa. No, mentira. Ayuda. Entonces, una de las cosas más difíciles realmente es llegar a tener conciencia para pedir perdón. Más que dar el perdón, lo más difícil es tener la conciencia de que yo tengo que pedirlo. Porque normalmente cuando te dicen que tienes que pedir perdón, ¿tú qué haces? Te excusas. Te llenas de motivos para no pedirlo. Pero ¿cómo? Pero imagínese. José, pero es que esa Potifara estaba, pero como me la recetó el médico brujo, porque eran los egipcios, ¿sí? Sí. Y nos llenamos de excusas. Ahora, yo lejos de juzgarte, y quiero que ser claro, porque te dejo una idea que ojalá nunca se te borre de la mente. El único que pudo juzgar a las personas fue Jesús. Él es el único perfecto. Y si tú lees los evangelios, nunca lo hizo. Lo que hizo fue venir a abrir una oportunidad para que esos errores que tú y yo cometimos hoy fueran enmendados a través de la cruz. Es una bendición. Entonces, lejos de juzgarte, yo quiero más bien hacerte un llamado a la conciencia, porque no te estoy diciendo tú que fallas, no, nosotros que hemos fallado necesitamos aprender a reconocer que la embarramos, porque una de las cosas más difíciles es humillarnos para pedir algo que nos cuesta pedir, y en este caso se llama perdón, y más si es algo vergonzoso. Entonces, conforme a las relaciones interpersonales, espérate porque me perdí. Reconocer el error y humillarnos hasta conseguir el perdón. Esto conforme a las relaciones interpersonales, porque cuando se trata de Dios, lo difícil no es pedir perdón muchas veces, sino aceptarlo. Tener la conciencia que lo necesitamos y que a la vez no lo merecemos, pero aún así nos fue dado en la cruz a través de Cristo. No depende de nosotros o de nuestros méritos, porque es por gracia. Entonces, voy a ir como al grano. El milagro del perdón yo lo vi de la siguiente manera.
es como una consecución de milagros, ¿no? El primer milagro es el milagro del arrepentimiento, porque tú no puedes dar de lo que no has recibido, y solo hasta el momento en que tú eres consciente del error tan grande que cometiste y del lugar que tú tenías que pagar, o sea, del lugar que Cristo tomó por ti, solamente hasta ese momento vas a entender cuán grande fue tu maldad, y entonces no vas a tener la capacidad de mirar la maldad del otro, porque eres consciente de decir, yo estaba peor. No sé si fue mi viejo, pero en alguna ocasión alguien nos decía que hablar del cristianismo es un hambriento diciéndole a otro dónde encontró su pan. No se trata de perfección, se trata de que nosotros podamos ser conscientes, y el primer milagro es el milagro del arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes hay otro milagro inmediatamente, y se llama el milagro del nuevo nacimiento, porque esto no sucede por cosa tuya, por tu voluntad. Tú no dices, ay, yo voy a nacer de nuevo hoy porque quise, ¿sí? ¿Mm? No, eso no sucede así. Tú naces de nuevo por la palabra, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado y justicia y juicio, y entonces tú dices, uy, ahora sí entendí qué fue todo lo que hice y por qué razón tengo que cambiar. Y en ese momento, cuando eres consciente de lo que debes, entonces el Señor dice, no te preocupes porque la deuda está pagada. Entonces solo hasta ese momento tú entiendes. Pero cuando tú no entiendes, tú lo único que haces es patear la lonchera, y por eso no valoras el sacrificio en la cruz. Y es en este concepto que estoy hablando donde se basan muchas de las decisiones que tomamos a diario, porque la vida cristiana no se basa en qué me prohíbe el pastor, sino en qué está hiriendo el corazón de aquel que dio todo por mí. Entonces fíjate que pasa de ser una religión a ser una relación diaria con alguien que te amó primero y desde el principio. Es una locura. Entonces, enseguida, después del arrepentimiento, sucede otro milagro, y entre el 2 y el 3 está Romanos 12. Como tú ya eres renovado en el entendimiento, tú entiendes cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es el tercer milagro? El milagro de tomar la cruz, porque es algo que no queremos hacer. Muchas veces nosotros no queremos perdonar, pero tampoco queremos tomar la cruz. Entonces fíjate cómo funciona. Pero cuando cambia lo que hay dentro de nosotros, no solamente quieres perdonar porque has sido perdonado, sino que estás capacitado para llevar la cruz, que era el lugar del que te ofendió. Y aquí hay una cosa tan linda que Dios, esto lo hablé en otra predicación hace mucho tiempo, pero lo traigo a colación porque hay una predicación que se llamó La fe que obra por el amor, ¿sí? También está en YouTube. Sí. Sí, esa también fue buena, sí. Y hacía yo una pregunta, y es, ¿qué es más fácil, morir o sanar? Cuando el Señor estaba allí, este pasaje es en Marcos 2, si no lo estudié mucho, pero si la memoria no me falla, creo que es cuando bajan el paralítico por el techo. Si no es esta, es porque lo único cierto es que el man estaba ahí tieso, no se podía mover. No sé si fue el que bajaron por el techo, lo llevaron por la puerta, no sé cómo llegó. El caso era que estaba ahí, y el Señor, en vez de decirle, te sano, o sea, te sano, Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y fíjate la profundidad de esta situación, porque en este pasaje es donde vamos a concluir este mensaje, pero es donde yo le pido al Señor que tú tengas la capacidad de entender la profundidad del perdón. Porque el Señor, siendo hombre, 100% hombre, pero siendo 100% Dios, podía usar su divinidad para sanar a ese hombre que estaba ahí inválido. Esto es una locura. Pero para que ese hombre no solamente se pudiera parar de ese lecho, sino que pudiera ser libre de todo lo que oprimía su alma, el Señor tenía que renunciar a su divinidad e ir a la cruz para morir por él. Y sabes, tú y yo, nosotros queremos hacerla fácil. Yo lo perdono, hágale, sí, lo que está a nuestro alcance.
Pero acuérdate que si el perdón no persigue la reconciliación, ese perdón nunca fue una realidad. Inmediatamente lo que tiene que llegar después del perdón es la reconciliación. ¿Sabes qué es la reconciliación? Es recuperar la comunión. Y sabes, Pablo dice en sus cartas que el Señor reconcilió el mundo a través de Cristo. Nosotros fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo. O sea que no es solamente el perdón de nuestras fallas, sino que recuperamos lo que se perdió en el Edén. Y hoy podemos caminar en una comunión constante con Dios, que a veces menospreciamos, pero que sigue estando disponible para nosotros. ¿Y sabes cuál es el milagro del perdón? El milagro del perdón es que tú y yo podamos entender la grandeza de lo que fuimos perdonados, para que podamos tener la conciencia de que fue tan grande, de que cualquier persona que nos haga daño, ese daño no es tan grande como el que nosotros hicimos y es fácil de perdonar. Y en ese momento, entonces ya no pensamos que el verdadero perdón, que no es el que piensa en mi paz interior, en mi armonía interior, en mi no sé qué, sino que piensa en el ofensor. ¿Sabes por qué? Porque el perdón que ofrece Cristo a través de la cruz, lo ofreció pensando en ti, perdiendo todo lo que Él tenía. Y normalmente cuando nos piden perdón, ¿y yo qué gano? ¿Sabes qué ganas? Ganas que esa persona sea restaurada, ganas que esa persona no se pierda, ganas una posibilidad para reconciliarte con esa persona o con Dios. ¿Ah? Es una locura, porque el milagro del perdón es que tú y yo entendamos cuál fue el costo que se tuvo que pagar para que fuéramos perdonados. Y de esa manera poder tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y pagar los platos que nosotros nos rompimos. Entonces, según esto, ya para terminar, el perdón de Dios no es el que se queda esperando a que le pidan perdón, sino que busca al ofensor y busca reconciliar las cosas, aunque no haya roto los platos. ¿Tú crees que Dios deja de ser Dios si tú no lo buscas? ¿Quién es Dios sin ti? ¿Quién eres tú y yo? ¿Quiénes somos nosotros sin Dios? Nada, cucarachita, ¿sí? Dice Sofi, cucaracha cochina, ¿sí? Eso es lo que nosotros somos sin el Señor. Y yo quiero invitarte para que este mes estas palabras sean para que tú puedas meditar. Y meditar en el sentido correcto, ¿no? No vayas a empezar, no. Meditar es pensar una y otra vez y pedirle al Señor que a través de ese constante pensamiento puedan venir ideas más profundas acerca de eso que estás pensando, en sentido común y de una manera correcta, sin misticismo, pero con una vida práctica. Porque el éxito de la meditación es que lo que Dios habla a tu corazón, tú lo vivas. Porque si es para acumular conocimiento, mi hermano, eso háganle en el Facebook, que allá están todos los reformados, ¿sí? Y defendiendo un poco de posiciones de gente que interpretó la Biblia hace un montón de años y que ya están muertos, y que yo creo que ni siquiera ellos tuvieron la intención de que ellos, los que están vivos, estén haciendo lo que estaba haciendo eso. Solo ellos querían que los perdidos se acercaran a Cristo, y los otros hoy peleando que cómo lo interpretó, que no lo interpretó. Hombre, se resume en algo sencillo. El mensaje del evangelio es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sencillo. ¿Y cómo nos arrepentimos? A través de la palabra, entendiendo y teniendo un corazón listo, para que ya sea que el Señor venga o nosotros vayamos a Él, podamos pasar la eternidad con Él. No hay nada más que decir. Amén por el conocimiento, amén por el estudio, lo impulsamos y de hecho invitamos a la gente a que puedan estudiar la palabra, siempre con un corazón dispuesto, para que el milagro del perdón sea una verdad en nuestras vidas y no para llenarnos la cabeza de conocimiento. Porque si el resultado del conocimiento es envanecernos y creernos más que los demás, entonces ya no es la lógica del cielo y el resultado no está siendo espiritual. Pero si a medida que tú conoces te humillas y entiendes que lo que tienes que hacer es negarte a todo lo que quieres hacer para tomar tu cruz y que otros puedan a través de ti ver a Cristo, ese es el resultado correcto. El milagro del perdón es que tú te conviertas en el mensaje de perdón para los que se están perdiendo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno
y que nos ayude a vivir esto, mi hermano, que nos ayude a vivir esto. Y este mes es un mes impresionante, ¿sabes? Como se dice popularmente, veníamos por lana y salimos trasquilados, porque lo que nos enseñaron de la oración es venir a pedir. Pero fíjate que la oración correcta es el corazón que está dispuesto a entregar. Y no a entregar cualquier cosa, a entregarlo todo. ¿Cuántos queremos entregarlo todo? ¿Sí? Y no estoy hablando de dinero, ¿no? ¿Sí? Ahí todo cristiano, despojándonos de todo peso. ¿Sí? No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que dejemos la inconstancia. Estoy hablando de que dejemos a un lado la duda, la falta de fe, y que seamos gente que refleja la luz de Cristo. Amén. Señor, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra que nos guía, que nos bendice, que nos instruye. Tu misma palabra dice que penetra hasta partir el alma y lo más profundo de nuestro corazón, nuestras intenciones, Señor. Y que también es apta para instruir, para corregir, para direccionar. Señor, hoy te pedimos que tu palabra nos guíe siempre a la verdad y por un camino por el cual el final de ese camino sea vivir para siempre contigo, Señor. Te damos infinitas gracias por todo lo que tú has hecho. Dejamos este tiempo en tus manos en esta noche, Señor, y te pedimos, papá, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender este mensaje y hacerlo realidad en nuestra vida. Yo te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos en este lugar para escuchar tu palabra. Bendecimos este lugar, Señor. Bendecimos cada persona que ha venido aquí, Señor. Y te pido que seas tú, Señor, tal vez como oraba al principio de esta palabra, terminando la buena obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchísimas gracias por tu amor. Y bueno, solamente te pedimos, papá, perdónanos. Así como a través del conocimiento y el entendimiento de tu palabra, tú podrías hacer nacer el deseo de perdonar a otros, porque tú nos has perdonado. Y ahí es cuando realmente se cumple la palabra: perdónanos así como perdonamos, porque el principio es que perdonamos porque entendimos tu perdón. Parece un juego de palabras, pero es una realidad que tiene que ser constante en nuestra vida, porque a veces por no perdonar una cosa pequeña o por no recibir tu perdón en cosas pequeñas, nos perdemos de bendiciones enormes, Señor. Te necesitamos cada día como el aire para respirar. Gracias por tu infinito amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, gracias por su tiempo.